Saludos queridos amigos, una semana más con ustedes, un tema más a tratar y a conocer nuevas cosas. Pero yo quiero saludar en todas las latitudes y en todos los horarios, como siempre comentamos, a todas las personas que nos siguen. Y yo, María Fernanda, ¿cómo estás? Hola Cookie, ¿cómo estás? Brujitos y brujitas, bienvenidos a un programa más aquí en Casa Azul, Casa de las Tres Brujas. El día de hoy no nos acompaña la bruja chiquita. Pero bueno, el próximo programa le vamos a tener con ella y sus consejos. Así es. Así que le mandamos un abrazo enorme. Y bueno, también queremos saludar pues a nuestra querida productora, la Calopsia, que nos ayuda tanto en todos estos programas, nos da tantos tips y tanto soporte, ¿no? Y yo quiero saludar a la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes por nuestra hermandad y por caminar juntos en un conocimiento mutuo. Así es, pero bueno, ahora empecemos. ¿Cuál es el tema? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las energías y de algunos personajes que están importantes dentro del mes de mayo. O sea, la magia de mayo. Así es. Empecemos. Y bueno, como María Fernanda nos había comentado, la magia de mayo. ¿Qué nos trae mayo? En realidad, mayo comienza desde el primer día, ya con celebraciones, con festejos o con ceremonias, diríamos también, ¿no? Primero de mayo, Beltane. En la tradición pagana, en la tradición celta, Beltane pues es una ceremonia, una celebración muy importante. Pero en realidad se empieza a celebrar desde la noche del 30 de septiembre. Ya. Recuerden que la cultura celta pues contaba los días a partir de las 6 de la tarde. Entonces el 30 es la noche de Walpurgis. Ya. Y el 1 de mayo ya es Beltane. ¿Pero qué es Beltane? Es la puerta o la entrada al verano, ¿no? Y eso es lo que se celebra también porque, miren, la naturaleza ya está en todo su esplendor, podríamos decir. Digamos que el sol ya empieza a tomar fuerza. Ya, por supuesto, ya está pasando la primavera, estamos entrando al verano, en donde ya pues empiezan las cosechas o empiezan también ciertos sembríos, porque recuerden que también son estacionales, ¿no? O, bueno, no sé si se diría estacionales, pero tienen épocas para poder sembrar y cosechar. Cíclicas. Cíclicas, gracias. Entonces, bueno, todo esto empieza desde el 1 de mayo, ¿no? Beltane, además, en la cultura celta, pues se celebra, es una ceremonia de fertilidad. Ya. Es una ceremonia, pues, de abundancia, de renacimiento también, podríamos decir. Porque la diosa está en todo su esplendor físico, ¿sí? Sexual, sensual, al igual que el dios. Entonces, pues, lo que sucede es que hay la unión del dios y la diosa y eso es la creación, ¿sí? Y entonces, en esta celebración es donde se realizan los matrimonios, que ya lo También. hablamos, acuérdate, en los ritos de paso, en nuestro programa de los ritos de paso. Así es, así que bueno, 1 de mayo, Beltane, una ceremonia importante. Ahora, en el hemisferio norte celebramos Beltane y en el hemisferio sur es Samhain. Exacto, porque es la ceremonia que está como opuesta, digamos, en la rueda de la vida. Y que Samhain también es la puerta al invierno. Se abre, es como ese límite ya para entrar a una nueva estación. Acuérdate, Fernie, que la tradición celta, la cultura celta, pues solo tenía como 2 estaciones, podríamos decir, el tiempo de luz y el tiempo de oscuridad. Y ahora estamos en el hemisferio norte en el tiempo de luz, en el hemisferio sur el tiempo de oscuridad. Ay, qué hermoso. Bueno, y de todas formas, no es como que son antagónicas, ¿no? No, son complementarios realmente. Y bueno, pasamos del 1 de mayo. Ahora vamos al 3 de mayo que se celebra la diosa Dea, ¿sí? Que es una similitud de la diosa Deméter en la parte romana. ¿Ya? Sí, ¿no? En la parte romana. Sí, así es. Exacto. ¿Quién era? Pues Dea es la diosa de la agricultura. ¿Ya? Y también de la fertilidad. O sea, ¿no? Mira cómo se van empatando. Por supuesto. Y es lo que siempre decimos. Todas las festividades o celebraciones tienen un porqué, y tienen una base, y claro que se van celebrando tal vez de forma diferente porque la cosmovisión de las culturas va cambiando, pero nada más. Y bueno, ¿qué se hacía? Se hacía secar las espigas de trigo. ¿Ya? Para pues hacer baños ritualísticos, algunos pues también comidas especiales, y es así como se celebraba la cosecha. Ah, mira. Y hay algo interesante que me gustó. Porque así como vemos esta analogía con Deméter y la diosa Dea, también hay una diosa que tiene como que la misma fonética en la parte celta.
¿Ya? y es Dea Dana. Entonces, y ella es la madre de los dioses en la cultura celta. Y de acuerdo a la fonética, en los diferentes espacios geográficos que estaban los celtas, porque recuerda que estaban en muchísimos, Eso sí. en un espacio muy grande de Europa, algunos pues las llamaban Dana, Danú, Anu o Ana. Entonces, pues es esta diosa que también tiene esta similitud y también pues al ser madre, pues también es creadora, ¿no? Así es la que te da la parte de la nutrición, ¿no? Sí, y luego pasamos el 5 de mayo. El 5 de mayo es una ceremonia muy simpática, es la danza de la lluvia. Ah, mira, qué bonito. Sí, y además, qué interesante saber y enterarnos, conocer que esta danza, nosotros tenemos como la idea, hasta por las películas y todo, que se lo hacía solamente en los pueblos de América del Norte, ¿no? Y con todo su ritualística y todo. Pero miren que la danza de la lluvia viene desde mucho atrás, desde los tiempos de los egipcios. ¿Ya? Mira. En Rumanía también, y hablan en muchos sitios específicos donde se hace, y en algunos casos hasta el día de hoy, ¿Ya? ¿no? Claro, estamos hablando que son en lugares donde son como desérticos, donde la lluvia pues no llega constantemente, entonces ya llega un momento en que es necesario que pues el agua Venga, aquel llegue, elemento vital. aquel elemento vital llegue. Y lo que a mí me llamaba la atención era, bueno, hay pueblos, ¿no? Tú me comentabas de los Guaves. Guaves, que es un pueblo originario de México, de Oaxaca, Ujú. ¿verdad? De Oaxaca. Se pronuncia Oaxaca. Ay, perdón. Ahí está. Bueno, sí, entonces, esta ceremonia consistía en acercarse al mar, pero la tradición dice que uno tiene que acercarse al mar solamente cuando se necesita subsistir. Por lo tanto, los pescadores cuando iban a recoger dejaban ofrendas. Mira, qué interesante porque se vuelve un espacio sagrado. Ajá. Y al volverse un espacio sagrado, entonces no lo vas a, digamos, abusar. Abusar, respetas. Respetas muchísimo. Entonces, miren qué bonito. Y otra cosa que me pareció interesante es que por lo general las danzas que se hacían en los pueblos tribales siempre eran o en círculo, o sea, se giraba en círculo o en espiral. Pero en el caso de la danza de la lluvia se lo hace en zigzag. Como más o menos simulando al trueno, al rayo. Al rayo, para que supongo caiga pues la lluvia de esa manera, ¿no? Entonces, son cositas tan, tal vez detalles pequeñitos, pero que nos dan esa connotación y nos claves. Enseñan, exactamente. Son claves importantes. Claro que sí. Luego, bueno, vamos al 7 de mayo. El 7 de mayo yo asumo que se celebra mucho, o se recuerda, más que celebrar, es recordar a las brujas quemadas. Okay. En Italia se dice que hubo una bruja muy jovencita, que apenas tenía 26 años, y que fue acusada pues obviamente de brujería porque conversaba con los gatos y porque conocía de las características de las plantas y curaba con las plantas. Entonces obviamente fue tildada de bruja. Imagínense nosotros que tenemos gatos, ¿no? Eso justo estaba pensando. Yo creo que si hubiéramos estado más o menos en 1400, creo que fue cuando a ella le acusaron, también hubiéramos estado al lado de ella porque conversamos con nuestros gatos, aquí en Casa Azul. Sí, entonces, bueno, ahí se recuerda a las brujas quemadas y ella es como que el ícono, ¿no? Ahí en este sitio, ella se llamaba Mateusa de Francesco. Mira. Y era una chica joven, 26 años, imagínense, y ya pues ya llegó a la hoguera por estas características diferentes, ¿no? Y recuerden, sí, las brujas siempre nos han tildado de eso, ¿no? De raras y de diferentes. Pero lo que pasa es que yo creo en el caso de ella, pues tenía ese don de entender tal vez o de conectarse con los animales, con las plantas. Y bueno, no le fue tan bien por eso. No apreciaron su don. No apreciaron, obviamente en ese momento todo era malo, ¿verdad? Y luego el 9 de mayo estamos celebrando el natalicio de Dante Alighieri, este famoso poeta, escritor, y yo diría que un visionario. Así es. ¿Verdad?
Famoso porque escribió la Divina Comedia. Su famosa obra literaria. Su famosa obra literaria, la Divina Comedia, que fue este paso, ¿sí?, entre el oscurantismo y el renacimiento. Y que tiene unos mensajes y unas alegorías y unos simbolismos, bueno, justo eso te iba a decir, que Dante Alighieri también es un ícono dentro del mundo místico y del mundo esotérico, porque en su obra, La Divina Comedia, dejó muchas claves, en realidad, para el entendimiento de los senderos iniciáticos. Entonces, como también un personaje que como hablamos al principio, que está dentro de la magia de Mayo, porque aportó con su conocimiento para poder entender mucho más el mundo de la magia y la energía. Sí, porque en su obra están como cosas subliminales, por decir, o sea, hay mensajes que están entre líneas. Entonces es bien interesante entenderlo desde la parte esotérica, ¿no? Desde la parte iniciática. Bueno, Dante Alighieri nos dejó muchísima información. Pero mira, también el 9 de mayo, Cookie, se festeja las Lemurias. Ah, bien. Mira, es una fiesta romana que la instituyó Rómulo con el fin de apaciguar a los espíritus antiguos porque le atormentaban por haber matado a su hermano Remo. Y se realiza, mira qué extraño podríamos decir, o un poco esotérico, se festeja el 9, el 11 y el 13 de mayo. Números maestros. Así es. Entonces, esos días se conjuran a los lémures. Los lémures para Roma eran las almas de los muertos. Entonces, ese día, quien realizaba la ritualística en este caso era el padre de familia, o si no había un padre, el hijo mayor. Ah, bueno, o sea, pero tenía que ser un hombre. Sí, porque obviamente aquí es como que tiene que apaciguar a esas almas que vienen como a pedir algún tipo de intercambio. Entonces, las mujeres no entraban mucho porque obviamente por la historia de que Rómulo mató a su hermano, entonces buscan siempre como a los hombres, por decirlo así, y se realiza a la medianoche el ritual. ¿Y en qué consiste? El padre o el hijo mayor lanza habas negras por detrás de su hombro. Y así hace que se alejen los malos espíritus. Mire, y ahorita que dices tú eso, se me viene en mi memoria que cuando se caía la sal, yo me acuerdo que mi abuelita lanzaba la sal sobre el hombro porque decía que así se alejaba la energía negativa. Exacto. Bueno, mire. Entonces, como que vamos viendo cómo este festival se va conjugando. Obviamente había muchas más ritualísticas, pero esto es como lo que tenías que hacer el momento que llegaba el 9 de mayo. Y el 11 y el 13, como para alejarles. Y cuando querías que más bien vengan los espíritus como positivos, lo que se hacía era se tocaba una como olla, podríamos decir, de cobre. Más como una vasija. Exacto, más o menos como los cuencos tibetanos. Ya. Entonces, al golpearle generas una vibración Así alta. Es. Y lo que hacía era traer a los buenos espíritus para que estén en tu casa, pero después de alejarles con las habas negras. Bien, bueno, ya podemos experimentar. Y vemos qué pasa. Y tocamos un cuenco tibetano. El 9 de mayo. Y bueno, de ahí el 14 de mayo es lo que se conoce como el Día de la Madre. Pero esta es una fiesta que se realizaba en Grecia, Creta y Atenas. Ya. En un principio, ¿no? En este día se rendía culto a la diosa Rea, que según la mitología es la madre de todos los dioses, Zeus, Poseidón, Hades, todos los dioses del panteón griego. Y ese día se conmemoraba, entonces se iba a dejar grandes ofrendas. Y obviamente las madres de la casa eran como, digamos, homenajeadas, por decirlo así, y se realizaban grandes banquetes en honor a ellas, porque era la representación en la tierra, la madre de Rea. Y mira que aquí, en cambio, no en todos los países, Así es verdad, pero en la mayoría de países se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Sí, y yo estaba viendo que en Argentina es el tercer domingo de mayo. Ya, y recuerden, Costa Rica es en agosto. Así es. Y en Panamá me parece que era en diciembre. No me acuerdo. Pero miren, es que tiene diferentes, pero en la parte de mayo, pues me acuerdo, es el segundo domingo de mayo, se celebra en la mayoría de países. Pero mira que había un dato interesante, que en la Inglaterra del siglo XVII,
había un día que se llamaba Servir a la Madre. Ya. Entonces ese día los sirvientes tenían el día pagado, o sea, se les pagaba en realidad, y tenían, digamos, la dispensa de ir a sus casas a visitar a sus madres y servirles. Y era una tradición que se hacía el 14 de mayo. Ya. Entonces se mantuvo por mucho tiempo, obviamente hasta que vino como, digamos, cada país empezó a poner Claro. su propio Día de la Madre. Y que tiene una base también, ¿no? Exactamente. Obviamente. Ujú. Entonces, bueno, si bien es cierto, cada país festejamos diferente, pero es importante este día, ¿no? Ujú. Porque de todas formas se festeja una diosa. El 19 de mayo es el Día del Roble. Ya. Qué interesante, me pareció súper chévere, porque obviamente, como sabemos, muchas culturas le rinden y muchos honores, Respeto a los árboles. a este sí. árbol sagrado, especialmente Así es. la cultura celta. Así es. Porque obviamente, y está dentro de nuestro calendario también, Ujú. cuando nacemos. En esta fiesta, ¿qué es lo que se hacía? Grandes bailes en el bosque, obviamente donde habían robles, y se le adornaba con guirnaldas. O sea, guirnaldas que hacías con las mismas hojas y flores del bosque, les ibas adornando hasta que caiga el sol. El momento en que cambiábamos el día, a las 6 de la tarde, se plantaban nuevos robles. ¡Ah, qué bonito! Entonces, Yo quiero hacer eso. entonces con esto ya se daba un nuevo comienzo para que la energía del roble siga dándoles fortaleza a la cultura. También fertilidad, ¿no es cierto? Así es. O sea, y ahorita que dices poner las cintas, es lo que también se hace en mayo, en Beltane, con el palo de mayo. Se pone cintas y se hace una danza, ¿te acuerdas cuando hacíamos, Exacto. cuando nosotros con el Coven, pues celebramos así y hacemos, se entrelazan las cintas y cada cinta tiene un significado, ¿no? Exacto. Es de fertilidad, de salud. Es de lo todo. mismo. Ujú. Exactamente. Obviamente que no puedes enlazar a un Claro, roble, porque ¿no? el roble está grande. Pero lo que hacía era se agradecía. Ujú, Se agradecía que esté ahí, que te dé la fortaleza. Porque acuérdate que los celtas especialmente abrazaban a los robles para adquirir esa fortaleza, claro, ¿no? era un árbol sagrado. El Ujú. 23 de mayo tenemos la segunda fiesta de Turbistruin. Esto es, consagraban las trompetas a Vulcano. ¿Ya? O sea, había una fiesta que te acuerdas, creo que era en abril o en febrero que se hacía la primera hacia Vulcano. No ya. recuerdo bien. Esta es como que digamos la segunda fiesta donde se le consagraban a ellos, especialmente las trompetas, ¿Ya? porque se decía que la trompeta tenía el mismo sonido que la erupción volcánica. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Vulcano, además de ser el dios del fuego, era también el dios de los artesanos y de los que Claro. fabricaban los instrumentos musicales. Entonces, este día, especialmente el 23 de mayo, se hacían grandes conciertos con estos instrumentos consagrados. Bien, qué simpático. Obviamente, la población también hacía grandes festivales, ¿no? Y grandes honor a- en honor. Y por último, bueno, yo cierro, el 30 de mayo, con un personaje súper importante, en realidad, donde se conmemora la muerte de Juana de Arco. Juana de Arco. Aquella mujer tan importante, valiente, fuerte y también incomprendida, ¿no? Así es. O también que fue una parte política, en donde por conveniencias, pues, no tuvo un buen fin. Pero realmente tiene una historia y tiene toda una influencia Exacto. en ese momento. Esa, Ujú. obviamente, Constanza fue y es una de las mujeres más influyentes dentro de la historia, tanto medieval como contemporánea, porque gracias a ella, a su valentía y a su impulso a pesar de que no era una mujer letrada, pudo lograr muchas cosas y llegó a tener un poder que en realidad nadie, mujeres de la época, podían tenerlo. Y de hecho ella es la segunda patrona de Francia. Bien. Entonces, este día es súper importante, Claro. especialmente para los franceses. 30 de mayo, El ¿no? 30 de mayo, Ujú. en donde se le conmemora y se le agradece por haber liderado las tropas y haberles librado y obviamente la historia francesa tenga el curso que tuvo después. Bueno, miren, qué bonito, realmente hemos aprendido, porque nosotros también, porque investigamos, Así vamos, es. para poder compartir con ustedes, pues se va, y vamos aprendiendo. Todos Vamos. los días aprendemos, todos los días podemos absorber nuevos conocimientos, y qué bonito compartirlos.
y sobre todo, pues eso, expandir todas estas cositas que posiblemente, o estos conocimientos que posiblemente están olvidándose. Exacto, porque mira, estas festividades que hemos visto ya no se practican. No. Pero si las retomamos y hacemos nuestros pequeños agradecimientos, estamos tomando esa energía nuevamente. Y conectándonos nuevamente, trayendo todo eso de la parte ancestral. Que es importante. Es importante porque es de donde venimos, ¿no? Y eso nunca debemos olvidarnos. Así que bueno, pues queridos amigos, hemos dado un paseíto por mayo y por toda su magia y toda su importancia, como todos los meses. Realmente todos los meses tienen magia e importancia, todos los días y cada segundo que vivimos. Entonces, bueno, no nos resta más pues que mandarles un abrazo enorme, agradecerles su compañía, agradecerles todos esos mensajes que nos envían, porque eso nos ayuda pues a enfocar mejor nuestro programa y esa conexión que tenemos con ustedes. Así que bueno, yo por ahora, porque ya saben que el tiempo está ahí, el reloj como que nos sigue atrás, y yo por mi parte pues voy a apagar mis calderos. Yo voy a recoger las escobas de la brujita y nos vemos la próxima semana en la Luna de las Brujas. Una linda semana. Bendiciones.